Como no hay todavía una medida estricta para los que están regresando de vacacionar en el exterior, principalmente hablamos de Brasil, ¿verdad? Que es por donde se está pasando mayor cantidad de personas con ese destino. Los médicos apelan a la conciencia de los viajeros y piden que hagan una especie de cuarentena voluntaria al retornar al país. El miedo es que esto dispare aún más los casos en esta zona del país que está en aumento y también que se introduzca la nueva cepa que se está detectando en el país vecino. Estuvimos hablando con el doctor Carlos Pallarolas, miembro de la Asociación de Médicos del Alto Paraná, sobre este pedido muy particular que están realizando a los que están volviendo de sus vacaciones del Brasil. Y vamos a pedirle a nuestros compatriotas que cuando vengan por lo menos hagan una cierta cuarentena consciente. Vamos a decirles que cuando lleguen hagan una cuarentena en sus hogares, se cuiden y si hay síntomas que tomen las medidas necesarias, que se hagan un hisopado. De seguro que en el 90% de los casos van a ser síntomas leves y que guarden el reposo correspondiente, que llamen al 154 o acudan a los lugares donde pueden tomarse un hisopado y ver si es positivo y guardar la cuarentena de por lo menos 10 a 14 días de tal manera a evitar que en ese tiempo en que la contagiosidad es mayor sea factible evitar ese contagio, ¿verdad? Que es lo que más tememos. Y hablamos de que hay una circulación importante de una nueva cepa y que lastimosamente en el país vecino ya está circulando esta nueva cepa. Al parecer no hay una mayor mortalidad, pero sí se habla de una contagiosidad mayor aún que la primera cepa, ¿verdad? Entonces, por ello es importante que guardemos la cuarentena necesaria. Entonces le estamos guardando también a nuestros familiares y a nuestros compatriotas. Sobre las medidas que ellos recomiendan desde esta zona del país, como quienes están en esa primera línea que están trabajando intensamente en el pabellón integrado, él mismo dijo que el cierre o la nueva medida de cierre de frontera ya no tendría mucho sentido teniendo en cuenta de que ya hubo un éxodo masivo de viajeros al Brasil, entonces se estaría optando por otras medidas. Ayer hubo una reunión en la capital del país sobre qué medidas se pueden adoptar, hablan incluso de montar un puesto de hisopado en la cabecera del Puente de la Amistad. Otra de las opciones también es reabrir los albergues de cuarentena, pero ninguna de estas medidas todavía no se está concretando. Hoy justamente el doctor Hugo Kunzle, que es director de la 10ª región sanitaria, se trasladó nuevamente hasta la capital del país para tratar sobre estos temas y para llevar sobre todo cuál es la situación aquí en Alto Paraná. En esta segunda parte de la nota el doctor Pallarolas nos habla de que la medida de volver a cerrar la frontera no sería factible, o por lo menos ya no tendría mucho sentido a estas alturas. Y tratamos de que se tome un poco algunas medidas, ¿verdad? Pero es muy difícil contener cuando ya el éxodo ha sido masivo. O sea, yo creo que en este momento hablar de un cierre de frontera o algo por el estilo es algo impensable, porque no podemos cerrar la frontera. Si veíamos las noticias y si mal no recuerdo, hay 45.000 personas fuera del país que salieron a vacacionar. Yo creo que va a ser un poco imposible cerrar la frontera para que esas 45.000 personas no vengan, ¿verdad? Entonces, en este momento es llamar a la conciencia de esas personas y decir, bueno, lleguen y guárdense. Por lo menos 10 días es lo que pide Sara a los viajeros que guarden cuarentena, sobre todo si presentan síntomas de la enfermedad, y ahí tampoco con tener un contacto directo con la gente que se quedó en casa, sobre todo personas de tercera edad. Teresa, es lógico el planteamiento de que cada uno a conciencia pueda tomar las medidas. Nada más pensaba, ¿se sabe cómo está la situación epidemiológica en esas zonas donde van a vacacionar los paraguayos? Se habla mucho de Santa Catarina, Florianópolis, Camboriú también. ¿Se sabe algo al respecto de esas ciudades, Teresa?
Son ciudades que tienen muchos casos activos, Sara. Incluso acá en Foz de Iguazú también los casos volvieron a repuntar y ellos están en una especie de segunda oleada en varios puntos del Brasil, incluyendo esa zona que acabas de mencionar. O sea que son lugares considerados de riesgo y son lugares muy concurridos para también los propios brasileños. O sea, ir a Florianópolis no significa, a Santa Catarina, Florianópolis no implica que solamente vas a encontrar allí a personas de ese lugar, sino que vas a tener contacto con personas de todos los estados de Brasil, claro, e incluso de otros países, ¿verdad?, con que tiene su frontera abierta.